El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy, como les prometimos, desde Moscú vamos a contar con la presencia de Tatiana. Un segundo, porque este apellido lo tengo que leer despacito. Ustedes ya saben, mi ruso está oxidado, así que vamos a ver cómo lo sacamos, pero es bastante sencillo. Estamos hablando de Tatiana Vladimirskaya, que creo que está bastante correcto. Ella me lo dirá después, si no. Una persona que tiene una trayectoria increíble dentro del grupo Grenada. Ustedes lo pueden buscar ahí por internet y podrán saber quién es. De hecho, vamos a realizar una entrevista para el programa Asia Lejano Oriente, que es sociocultural. Pero bueno, la traemos a Humo y Espejos para conocer desde alguien que vivió dentro de lo que fue la Unión Soviética y todo este proceso hasta llegar a Putin. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Me parece que es una de estas entrevistas que estás en tu salsa. Es que, como vos decías, es interesante ver cómo alguien que protagonizó distintos hechos históricos, ya vivió durante obviamente la época de la Unión Soviética, la de Yeltsin y la de Putin. Yo creo que no nos va a dar el tiempo, vamos a tratar de que entre en un solo programa, pero si no ya desde movida ya vamos anticipando que probablemente esto se va a extender y tengamos una segunda parte de la misma. Porque a Tatiana le gusta hablar y lo hace bien y es entretenida. Y es de las nuestras, que nosotros también, si nos da manija, hablamos hasta por los codos. ¿De qué? ¿De las mujeres? Vos también hablas bastante, te voy a decir. Nah, yo hablo poquito. Hablo solo cuando hace falta. Bueno, la idea es tratar de ver entonces qué es lo que pasó en la Unión Soviética de verdad. Porque por un lado nos encontramos con una visión, ¿cómo podemos decir? No sé si idílica, pero bueno, que se tuvo durante muchos años, que tuvo la izquierda latinoamericana, la izquierda marxista cercana al Partido Comunista, porque hubo una izquierda trotskista que siempre fue crítica hacia la Unión Soviética. Ver este tema cómo se vivía allá, con todos los claroscuros que tuvo el periodo soviético, y sobre todo tratar de entender algunas cosas que en Occidente a veces no quedan muy en claras. Creo que el auge de los libertarios en los últimos años nos ha llevado a un punto complicado, porque cuando parecía que cuando cayó la Unión Soviética en los 90, cuando se disuelve la Unión Soviética, nosotros empezamos a ver que el tema del comunismo empezaba a desaparecer y empezábamos a tal vez poder ver, pensábamos 30 años después, con más objetividad el proceso. Saliendo ya del tema propio de la Guerra Fría. Sin embargo, en los últimos años apareció una corriente libertaria que ha vuelto a instalar el tema, pero con un macartismo muy de manual, o sea, un macartismo que tiene muchos rasgos infantilizados. Entonces la idea es, si critiquemos sabiendo de qué hablamos. Claro. Y aparte revaloremos qué es lo que pasó. Después vamos a hacer, yo creo que, lecturas profundas sobre por qué se produjo el socialismo en Rusia, qué factores internacionales jugaron, qué papel desempeñó para el propio gran capital, pero eso no quiere decir que nosotros desconozcamos hechos muy concretos como los avances que tuvieron en las cuestiones científicas, en la salud, en la medicina. Entonces,
yo creo que hay que abordar ese tema con un poco de prudencia para tomar un poco de distancia de algunas posiciones con las cuales concordamos nosotros cuando hablamos de los libertarios sobre el tema de géneros en líneas generales con la mayoría de los libertarios que denuncian esto, pero discordamos profundamente con este tema. E inclusive nos pasa con muchos nacionalistas. Sí. Nosotros nos consideramos nacionalistas, pero nos parece que a veces hay una versión muy maniquea de la situación. El tema religioso obviamente es uno de los temas que vamos a tocar, porque yo creo que es uno de los temas más urticantes, más complejos de abordaje. Pero sobre todo la idea general del programa es tratar de entender el pensamiento de un ciudadano soviético, no ya de un ruso. O sea, un ruso es un conjunto que incluye la personalidad soviética. La personalidad soviética en sí iba más allá de los rusos por una cuestión de otras nacionalidades, pero dentro de lo que es Rusia fue una fracción acotada de tiempo. Entonces, a través de la tierra vamos a tratar de ver cómo pensaba en ese momento, por qué, cuál era la realidad sobre el tema del partido, la opresión que ejercía, cuánto hubo de cierto, no, obviamente que es la opinión de una persona, aparecerán otros que dirán que es lo contrario. Claro. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena de ese lado, sobre todo con una persona que es muy curiosa, porque arranca con el ateísmo, se hace creyente, es soviética, apoya a Putin. Claro. Entonces, entendamos por lo menos esta parte de Rusia. Después podremos ver otras aproximaciones. Nosotros hemos, por ejemplo, estado con el metropolita que hasta hace poco estuvo encargado de América Latina, ahora está nuevamente en Moscú, y él nos explicaba la posición de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces ahí tenemos otra faceta también diferente, que en algunos puntos se toca y va de acuerdo con esta y en otras se enfrenta. Pero vamos tratando de entender el complejo que es Rusia en sí mismo, porque cuando nosotros hablamos de un mundo multipolar, no entendemos qué es Estados Unidos, no entendemos qué es Rusia, no entendemos qué es China. Entonces, si no logramos entender qué es cada una de estas cosas, todo el resto, todas las construcciones que estamos haciendo son nada más que ideas nuestras. No tienen a veces mucho que ver con la realidad de las cosas. Entonces, de esta manera vamos a aproximarlo a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó históricamente, cómo piensan los rusos, qué es la sociedad rusa, qué fue la sociedad soviética. Además, yo creo que es importante que hablamos siempre de no perderse contacto con la gente. O sea, no solo la gente de la calle, sino también la gente quizás no militante, la gente que pertenece a otros grupos, que sin embargo son votantes, son que apoyan gobiernos y son gente que tiene una participación ciudadana, dejando de lado el aspecto político, porque lo que me da la sensación es en la burbuja que viven de algunas, ya sean partidos políticos, ya sean estructuras, viven en un microclima que de repente se les rompe esta burbuja, se llevan un montón de sorpresas. Entonces, nosotros tenemos la particularidad de intentar romper esta barrera. Por eso en este programa recibimos a todos los que quieran venir acá. Algunos con más interés propio y otros con más interés de investigación. Y tienen que entenderlo que el interés de investigación, del escuchar al otro, es muy importante a la hora de los análisis. Sí, porque no sirve que escuchemos nada más que los que piensan como nosotros. Que lleva lo que vos decís, a esos microclimas, a esas burbujas, donde repetimos, estamos todos de acuerdo en una solución y somos maravillosos y somos los mejores y nadie nos contradice y aplastamos a todos en el debate. Y después resulta que somos un puñado, claro, porque el resto piensa de otra manera, que hace a su vez lo mismo. Entonces, cuando hablamos de tener un debate, tener un cruce de ideas, implica escuchar gente que a veces piensa parecido, a veces piensa diferente. Escuchar, obviamente hay un límite, porque lo que a veces pasa es que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, pero hay un límite. Sí. O sea, el límite que yo creo concreto y real es cuando alguien viene a chicanear, cuando alguien no tiene interés de confrontar ideas, cuando tiene solo interés de hacer propaganda. Eso realmente no nos interesa entrevistar ese tipo de gente. Nos interesa a lo sumo entrevistarlo para escuchar su opinión, que por eso a veces nos dice, pero ¿por qué ustedes entrevistan a tal o a cual? Porque a veces sí querés escuchar la opinión de un tercero para tratar de conocer un fenómeno, pero no necesariamente uno se identifica con esas ideas. Claro. Y aparte las ideas son evolutivas a lo largo del tiempo. Uno, más allá de tener una matriz propia,
un eje central, uno va acomodando sus ideas de acuerdo a la información que va teniendo. Porque a veces uno cree una cosa y después con la realidad se encuentra que no era tan así. Entonces yo creo que hay veces lo que no hay que caer es en los extremos, hay que tratar de escuchar y después tener espíritu crítico para ver cómo todo va encajando. Porque a veces no es, y hoy lo veía con el tema de unos debates que estábamos teniendo en una red social con el tema, viste, del atentado en Beirut. Yo digo atentado porque a mi juicio me parece que esto de un accidente tiene poco y nada. Pero se publicaron unas fotos y las fotos se cuestionaban por cuestiones técnicas discutibles. Pero lo que es llamativo es que se tome como verdad lo que te dicen los medios. ¿Por qué? Porque te han generado un sentido común donde te dicen explotó un depósito, explotó un barco con pirotecnia. Ah, bueno, sí, mira qué tragedia lo que pasó. Después te dicen, no, pero en realidad era un depósito de fertilizantes. Claro, pues sí, porque el barco jamás podía haber hecho eso. El depósito probablemente tampoco, y hay un montón de cuestiones técnicas. Pero después tengo otras con declaraciones de Trump que dicen que fue un ataque. Thierry Missan que lo pone en su página. Pepe Escobar que dice lo mismo. Empiezas a ver que empiezan a ser, que el presidente del Líbano acaba de decir hace unos minutos estamos abiertos a que pueda haber sido un misil, una bomba o cualquier otra forma de haber producido un atentado. Entonces necesitamos precisamente desarrollar ese espíritu crítico, no tomar las cosas como vienen. Esto es algo que quedará pendiente para la semana que viene. Tendremos, como somos un programa de análisis, necesitamos también evaluar bien los hechos para poder analizar la situación. No es un programa de noticias que damos la noticia. Así que lo último, cuando uno hace el análisis, tengan en cuenta una cosa, uno no hace un análisis por una foto, por un video que puede ser falso o no falso. Okay. O sea, uno hace un análisis por un conjunto de indicios que apuntan en un sentido. Entonces, una foto, una declaración es uno más de un conjunto. Entonces, cuando uno ve que todos los indicios van en un sentido, no importa después que aparezca una foto o uno de los indicios no sea considerado válido y se caiga, porque la conclusión llegás a través de otro proceso. Entonces, eso me gustó, o sea, creo que era necesario aclararlo para que se entienda ese punto de vista, porque a veces la gente se agarra de una cosita para decir, bueno, entonces no, o sea, depende la cosita y depende el conjunto, no tiene que ver el conjunto. Lo mismo pasa, volviendo al tema de Tatiana, con lo que era la Unión Soviética, con lo que pasó con Yeltsin o lo que pasa con Putin. Uno tiene que ver el conjunto, no alcanza con un solo indicio. Veamos muchos indicios para tratar de entender la corriente. Podrá ser exacto o no después la conclusión, pero seguro va a ser más acertada que si nos agarramos de una sola cosa. Entonces vayamos al tema que nos trae hoy, que es hablar con Tatiana Vladimirskaya, que espero que me perdones si estoy diciendo mal su apellido, y que nos va a hacer un recorrido de sus vivencias desde la Unión Soviética, pasando por Gorbachev, Yeltsin, llegando a la Rusia de Putin. Así que Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida a Humo y Espejos. Muchas gracias por su invitación, es muy interesante para mí. Sí, hacía rato que queríamos invitarte, bueno, desde que te conocimos acá con el Metropolita, que realmente nos quedamos asombradísimos, no solo de vos como persona, sino de conocer también al Grupo Grenada, que es maravilloso y que seguramente lo vamos a hablar sobre el tema en otro programa que producimos, que es el Sociocultural Asia Lejano Oriente. O sea que la presentación del Grupo Grenada y a qué se dedica el grupo y todo eso, si lo quieren ver van a tener que hacer clic en el link del otro programa que vamos a poner después a continuación para que quienes después vean esta entrevista sepan dónde traer más información, y acá nos vamos a ocupar directamente de otro tema. Exacto, la idea hoy y poder contar con tu presencia es conocer de primera mano cómo se vivió, ¿no?, este periodo de las fases de la vida de Rusia, que vos los conociste, que vos los viviste, la Unión Soviética, el liberalismo de Yeltsin, el nacionalismo de Putin. Vamos a empezar cronológicamente, como para que las personas que no están tan al tanto puedan familiarizarse un poco. ¿Qué características vos destacarías de la Unión Soviética, tanto positivas como negativas?
antes quisiera decir que claro que tenemos muchas opiniones dentro del pueblo como tal, por eso yo voy a contar sobre la opinión de una masa a que pertenezco más o menos, porque pero el grupo Grenada, grupo musical que yo dirijo, me permite saber más ampliamente los pensamientos de la gente, porque nosotros frecuentemente tenemos conciertos no solamente en Moscú, por ejemplo, que es la capital de Rusia, pero también en varias ciudades y hasta aldeas de nuestro país. Por eso yo quisiera decir que durante la Unión Soviética, yo como nacida en este país, puedo decir que a mí me gustaba mucho nuestro estado. Claro que tenía defectos como cada país del mundo, pero yo comprendía desde la niñez que nosotros somos como pioneros en el camino de construir una sociedad nueva en este planeta, porque sinceramente diciendo que no habían ejemplos antes de nosotros. Y por eso, claro que la Unión Soviética tenía muchas dificultades en su camino. Pero como yo, desde mi punto de vista, había durante solamente 70 años existía la Unión Soviética, pero los logros eran tan grandes que eso es objetivo, no es mi punto de vista o punto de vista de alguna persona de mi país. Los logros enormes, porque Rusia durante el zarismo, Rusia antes de la revolución, estaba en la situación muy difícil, muy difícil. Y fue un país agrario con la gente muy atrasada, si se puede decir, desde el punto de vista de educación. No tenían bastante universidades, institutos de enseñanza superior. Las mujeres prácticamente podían estudiar solamente 5 o 6 años y trabajar. Esas personas muy avanzadas no podían trabajar, por ejemplo, como profesoras de las universidades. Muchas cosas que durante poco tiempo la Unión Soviética cambió. Esto es extraño, sinceramente, porque dentro de 10 años puede ser que la gente de todo el pueblo ya sabía leer, escribir. Antes no, antes y puedo decir que eran problemas gravísimos por ejemplo, de los campesinos, de los que no pertenecían a las clases superiores del país. Y durante la Unión Soviética eso se cambió muchísimo. Además, el desarrollo de la amistad entre los pueblos, desde mi punto de vista, es lo más importante que podían hacer en Rusia, porque Rusia consistía de varias naciones, muchas religiones, la gente fueron muy mezclados en este país y había que buscar una salida, porque de verdad que, por ejemplo, cerca de las fronteras de Rusia, vivían la gente que no podían ni escribir, no tenían, ¿cómo se dice? No sé, Sí, las cuestiones mínimas de educación, inclusive... No solamente eso, ellos no tenían la letra para escribir en sus idiomas, solamente idioma para hablar, nada. Sí. Nada. Sí, y hasta en estos grupos de la gente ya aparecieron mejores escritores, mejores
músicos, mejores poetas. Es increíble cómo desarrolló Rusia y en el sentido amplio, o la Unión Soviética, mejor dicho, cómo desarrolló en el sentido cultural enormemente, enormemente. Eso, y si comparamos con lo que pasó después, eso es especialmente vemos. Porque si yo voy a contar sobre las dificultades, cosas malas que existían en nuestro país, yo puedo ahora decir que eso fueron buenas cosas. Si tú comparas con lo que pasa, por ejemplo, ahora, por ejemplo, con la vivienda, que cuando los jóvenes no pueden tener su propia vivienda porque no tienen dinero, y nosotros en la Unión Soviética tenemos posibilidad de recibir nuestros apartamentos gratis, completamente gratis. Eso nadie cree. Mis estudiantes ahora no creen que podían pasar estas cosas porque de verdad que era que es casi fantástico para hoy el día. ¿Y cómo? Una pregunta te quería hacer sobre este tema, porque me lo han dicho varios rusos, que muchas cosas cayeron después de la caída soviética, pero el sistema de salud dentro de todo se ha mantenido bastante bien. ¿Cómo era el sistema de salud en esos momentos? Sabes que hay muchas cosas que extrañamente no cayeron, muchas cosas que no cayeron, pero contra la lógica, si se puede decir, porque trataron de hacer todo lo posible para destruir todos los logros de la Unión Soviética, todos los logros. Eso yo puedo decir sin decir que es mi opinión, es objetivo. La industria, de todos modos, existe algo todavía y se desarrolla. El sistema de salud mucho peor que antes, pero también tiene ahora como base los logros de la medicina de la Unión Soviética, y ahora sobre esta plataforma, si se puede decir, se desarrolla también. Yo no puedo decir que ahora es un periodo que no se desarrolla nada, pero son ya tenemos algo desde que empezar, porque la medicina soviética fue muy, muy alta, y ahora cada día nos dicen que era mala, que solamente la medicina de los Estados Unidos, y etcétera, que nosotros somos como, no sé, que nuestros médicos no comprendían nada. Eso no. Y la medicina soviética no solamente mató, digamos, muchas infecciones, por ejemplo, poliomielitis, que existían en América Latina, en muchas partes. Exactamente en la URSS nacieron los métodos de completamente eliminar esta enfermedad. Y algunos que viven mis amigos de América Latina dicen que hasta este logro es bastante para pensar sobre la medicina soviética, que era fantástica. De verdad que lo que muy mal, lo que nosotros perdemos, el sistema de educación soviética, prácticamente casi perdemos completamente. Eso es lo más terrible que yo veo si hablar sobre las destrucciones que pasaron. Pero otra vez digo, el sistema de salud, internacionalismo dentro de la Unión Soviética, construcción a las personas con nuevas características, como nosotros decimos, yo soy soviético. Era ya comprendido para nosotros qué significa ser soviético, no ruso ni, no sé, ucraniano o algo, soviético, que en cualquier parte de mi país nosotros
encontramos su lugar. Nosotros estuvimos como en su casa. No habían esos terribles conflictos que tenemos ahora dentro de las naciones. Esto completamente no existía. Puede ser que en la mente, algunos nuestros rincones existían una persona, 2 personas, 1000 personas que tenían viejos puntos de vista sobre nacionalismo, digamos, chauvinismo. Pero eso, desde el punto de vista del Estado, no existía completamente. Y ahora hay mucho engaño sobre eso, mucho engaño. Eso fue los logros objetivos, para no decir solamente mis opiniones que pueden ser... Ahora, Tatiana, una de las cosas que se usaba como propaganda contra la Unión Soviética en Occidente y que ahora extrañamente ha reflotado era el tema de las persecuciones, sobre todo religiosas y de corte político. ¿Qué nos podés decir por eso? ¿Cuál era el clima que se vivía? Si hablamos, por ejemplo, sobre cosas religiosas, y de verdad que la ideología comunista tenía este punto de vista de eliminar la religión como esperanza de la vida en otro mundo. El comunismo o socialismo, no importa cómo nosotros decimos, fue también una religión muy parecida, por ejemplo, al cristianismo. Esto es, para mí es completamente claro, porque todo lo que nosotros ahora leemos en Biblia, nosotros sabemos como principios de la vida de una persona soviética. Lo mismo. Y por eso, claro que fue muy, por mi juicio, otra vez digo, este punto de vista sobre negar la religión fue error. Esto es para mí imposible, no era necesario. Pero yo también vivía y crecía en una familia atea, como todos, la mayoría absoluta de nuestra gente fueron ateos, pero los principios de la vida de mi familia era igual como por ejemplo, yo vivo ahora. Para muchos, algunas cosas eran imposibles para cambiar. Por ejemplo, y si ellos pensaron sobre por ejemplo, que la religión sea mala, ellos lucharon con todas sus fuerzas contra eso, pero está claro porque la gente es así y había mucha ayuda, como yo digo, había mucha en los últimos, digamos, años, después de la guerra, durante la guerra, construyeron iglesias durante la guerra. Es difícil comprender eso, pero de verdad que sí. Y ayuda existía no solamente a las iglesias ortodoxas, a las iglesias de musulmanes, de otras creencias. Y digo que mi pariente trabajó en este terreno y sabía que el gobierno prestaba dinero para construir, claro, pero además y antes, por ejemplo, primeros años después de la revolución, buscando el camino, había muchos errores en este sentido, pues, desde mi punto de vista sí, pero dame el ejemplo para seguirlo. La gente no tenía ejemplo para construir nuevo país nuevo completamente, y por eso además hay que comprender que las reglas en la Rusia antigua siempre fueron bastante severos. Eso también hay que comprender. Nosotros ahora vemos, por ejemplo, como en España
hay corrida de toros y digan, ¿cómo ellos pueden, la gente tan simpática como españoles, y ellos matan a pobres toros? Pero eso es la tradición de siglos y ahora, solamente ahora en nuevas condiciones, nosotros vemos que es imposible. Y lo mismo yo pienso que pasó durante muy corto periodo en la Unión Soviética. Y claro que había muchos errores en este sentido, pero claro que se puede comprender, no porque es los rasgos de socialismo. Son características de primeras etapas de la búsqueda de nuevo camino. Y los chinos, me parece, dicen que es muy difícil vivir en la época de cambios y ojalá que no vivimos en este periodo, pero era periodo... Todas las revoluciones tienen una etapa inicial que normalmente termina, como dicen, devorando a sus propios hijos. Luego, lo que me parece entender entonces, hubo distintas etapas con respecto al tema religioso dentro de la Unión Soviética. No fue lo mismo la etapa inicial de la revolución que la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo entendido que con Khrushchev hubo un retroceso en ese aspecto y después volvió a abrirse. ¿Es más o menos así? Claro, sí, claro. Y no, yo puedo hablar sobre el periodo que yo vivía, ¿sí? Y yo puedo decir que ahora te digo, en el año 77 yo decidí bautizarme. Y no tenía ningún problema. Yo fui a la iglesia cerca de mi casa y hablé con los curas y yo no había ningún problema, no me dieron ninguna dificultad en esta cuestión. No sé, eso es difícil explicar a los que no vivían en este periodo, porque escriben mucho contra eso. Claro que eso no fue común. Ser creyente, por ejemplo, cuando yo escuché primeramente sobre una persona, un muchacho que decidió estudiar en la Universidad Ortodoxa, en el seminario, como nosotros decimos, yo estaba muy sorprendida. Para mí fue un error de él, pero poco a poco y él tampoco tenía problema. Por favor, estudias allá y nada más. Pero todo superficie, si se puede decir, fue un poquito separado de nuestra vida, de la vida de los ateos, que no pensamos en eso, simplemente no pensamos. Y cuando yo empecé a pensar, yo decidí bautizarme, pero yo estaba ya no niña. Bueno, vos dijiste algo que es muy interesante y uno puede identificarse muchas veces con lo que sucede con la idiosincrasia de un pueblo y con las costumbres, ¿no? Cuando uno nace y vive dentro de determinadas costumbres, parece normal, es aceptable en toda la sociedad, es lo mismo. Lo que otros quizás lo ven como algo que es una barbaridad, como muy bien pusiste el ejemplo del tema de los toros, hoy lo vemos con una brutalidad tremenda. A mí me pasa porque yo nací en el campo y en el campo, hace unos cuantos años atrás, el trato con los animales era diferente y hoy, a esa edad de volver al campo y ver cómo se mata una gallina, le cuesta, no es lo mismo comprarla en el estante del supermercado ya para cocinar a que ir matarla y prepararla. Entonces uno tiene que poner en contexto en cada época en que el mundo está para poder entender este proceso y cómo van evolucionando los temas, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo, completamente. Cada época tiene sus circunstancias. Y ahora sobre lo político. Otra vez son cosas, me parece,
incorrectas cuando hablan mucho sobre las percusiones. Que, por ejemplo, dicen que solamente los comunistas podían conseguir un puesto alto o no sé cómo ustedes escuchan eso. Yo no estoy segura que digo lo que ustedes piensan en la Unión Soviética, pero otra vez yo puedo mostrar con mi ejemplo. Yo nunca pertenecí a ningún partido político. O mejor dicho, nosotros tenemos un partido político, partido comunista, y simplemente yo no pertenecía durante mi vida en la Unión Soviética a este partido. No estaba en contra de eso, pero simplemente nunca me gustaba, ni gusta, ni va a gustar estar en una columna muy... con muchas reglas. Yo prefiero pensar en mi manera, prefiero hacer lo que yo debo hacer desde mi punto de vista. Pero yo nunca sentí ninguna dificultades en esta cuestión. Yo soy doctora en ciencias históricas, que es en este campo, si se puede decir. Yo defendí mi tesis y nadie me preguntaron sobre sobre quién soy yo en el sentido político. Yo pienso que había, y casi estoy segura que habían algunas dificultades para los que estaban muy en contra de la Unión Soviética, pero como yo veo ahora, en cualquier parte del mundo pasa lo mismo o peor todavía, porque si existían algunas personas, y estas personas antes habían pocas personas, pero después, poco a poco, con la influencia muy masiva del occidente, si se puede decir, no voy a nombrar eso de otra manera. Nosotros vemos que la gente empezaron a cambiar su posición en una posición agresiva en contra de su país. ¿Y qué nosotros recibimos? Lo que recibimos en el año 91, cuando perdemos nuestra patria. Eso fue terrible. ¿En qué época empezaron a notar ese cambio de que la gente empezaba a ser más penetrada por esa idea occidental? Desde mi punto de vista, empezando de los años 80, primeros años de 80, y desde la mitad de los años 80 y hasta los últimos años de 80, prácticamente ya no existía en el año 88, 89, 90, prácticamente ya no era la Unión Soviética. Cuando te dicen no existía productos, no existía nada. Sí, en este periodo ya no existía nada, y ni en las cabezas, ni en las tiendas, ni en los supermercados ya existía otro país sin rumbo. Pero sí antes. Antes sí no había problemas de abastecimiento. Existía problemas digamos, de variedad, claro que ahora lo que tenemos nosotros en las tiendas, cuando tú veas todo lo que quieres comprar, a veces no puedes por dinero. Yo no tengo ese problema, pero hay mucha gente que no pueden comprar ahora lo que quieren. Antes todos podían comprar lo que quieren, al revés, no había bastante variedades de alimentación. No había ni una persona de hambre. En la Unión Soviética no. Sin techo no. Pero, por ejemplo, nosotros recibimos apartamentos, como yo he dicho, ¿sí? Y primeramente, por ejemplo, mi familia mi familia no era pobre completamente. Mi papá era
ocupó el lugar bastante alto, fue arquitecto de alto nivel, pero nosotros vivimos después de la guerra, toda la gente, como la mitad del país, toda la parte europea fue destruida durante la guerra y por eso había que construir las casas y empezaron a resolver problemas por todo el territorio de nuestro país. Además, ayudaron mucho a los países socialistas del campo socialista y construyeron las casas y todo. Y nosotros recibimos apartamento, primeramente apartamento pequeño y todos estaban contentísimos que cada persona tenía su habitación, su baño, digamos, no común para 2, 3 familias, ¿sí? Pero después empezaron a decir, ¿por qué tan pequeña? Mi cocina es pequeña, no me gusta, la Unión Soviética es mala porque mi cocina es solamente de 6 metros. Eso es otra cosa. La gente siempre puede soñar con algo mejor. Y claro que la Unión Soviética debía resolver este problema. Otra cosa que no lo hicieron. Y eso es y error o puede ser, había causas por qué no tenían esta posibilidad. Perdón, si yo hablo demasiado. No, está perfecto, está perfecto. Lo que pasa es que es Lo mejor es un entrevistado que hable mucho y no el que habla poco. Exacto. Además, es muy interesante escucharte para poder sentir las dificultades reales de algunas personas, ¿no? Las vivencias propias de alguna persona que puede coincidir con una mayoría o no, pero indudablemente había un grupo con este pensamiento. Nosotros acá, si bien hemos analizado muchas veces en este programa las razones de la caída de la Unión Soviética, nos faltaba eso, entender si la población apoyaba ese cambio de sistema y en qué medida lo hicieron, si es que lo apoyaron y también cuáles fueron las razones que más pesaron para que haya malestar y qué opinión tenían los rusos y que tienen ahora sobre Gorbachev. Yo tengo que explicar que este trabajo de influencia masiva contra la Unión Soviética fue no para todo el pueblo. Eligieron al grupo muy importante, pero bastante reducido, de los intelectuales, digamos, de nuestro país. Y esto tenía resultados muy buenos, si se puede decir, para mí muy malos, pero resultados de los que lo hicieron. Porque estas personas que, como regla, salieron de las familias muy, muy humildes, eran las personas que solamente gracias a la Unión Soviética recibieron educación superior, recibieron conocimientos para trabajar en altas posiciones, pero poco a poco ellos empezaron a escuchar, por ejemplo, por la radio, por las redes, cualquier redes posibles, que ustedes son tan inteligentes que en otros países podrían ganar mucho más, que podrían, no sé, vivir en apartamentos grandísimos, comer como nosotros comemos en restaurantes, etcétera, etcétera. Y a estas personas, a este círculo, digamos, digo reducido, pero no era tan reducido porque en la Unión Soviética existía mucha gente de muy alta educación. Es que ahora sus niños no siempre pueden estudiar en las universidades porque en cada paso ahora hay que pagar, y antes no pagaron nada y en cualquier familia había solamente deseo de su hijo estudiar o no estudiar, seguir o no seguir. Pero estas personas olvidaron muy rápidamente sobre estas causas, por qué
tenían esta educación, por qué vivían mucho mejor que sus padres, etc. Y empezaron a hacer la propaganda tanto como desde afuera. Esta propaganda desde adentro era no menos que esta de la que yo he hablado antes. Y por eso, y tenían mucha influencia estas personas, lo mismo como ahora, lo mismo, pasa lo mismo, porque si tú hablas con una persona que trabaja en la fábrica, ellos no saben sobre esas cosas. Y si tú hablas con una persona que tiene buena educación, que es artista o músico, o trabaja como periodista, porque periodistas jugaron papel muy malo después de los cambios nuestros, y a ellos prepararon especialmente era. Y cuando apareció Gorbachev, como ustedes me preguntaron, había varios puntos de vista. Es difícil para mí concretizarlo, porque para mí desde el primer momento estaba claro que nosotros empezamos ir a la destrucción de nuestro país, no tanto como pasó, pero porque era una persona sin principios fuertes que necesita nuestro país. Para nuestro país es imposible ser una persona que dice hoy día esto, otro día otro, que no sabe, que no tiene su punto de vista. Eso no sirve en nuestro país. Es demasiado grande y con costumbres de ver qué dice el número uno del país. Y como Gorbachev no lo tenía completamente, no lo tenía, era el periodo que empezó con digamos, con grandes posibilidades para los que no querían ir adelante y querían, no, eso es malo, otro también malo, todo es muy malo. Siempre tú puedes encontrar muchas cosas malas. En el paraíso también se puede encontrar algo muy malo si tú quieres buscar esto. Y el periodo de Gorbachev fue la preparación para morir, digamos. Y nosotros como grupo musical, como ustedes saben, nosotros salimos mucho a otros países y escuchamos, por ejemplo, en Alemania en este periodo estaban locos por Gorbachev. Su lema era Gorbi Super. Y para nosotros estaba tan raro como en nuestro país la gente tenía miedo que él va a terminar con el proceso que andamos, ¿sí? Y ellos no comprendían eso, porque él estaba de acuerdo con cualquier cosa en extranjero. Si ustedes están en contra de esta, nosotros sacamos nuestras tropas, por ejemplo, de Alemania, y las tropas de los Estados Unidos no hicieron ni un paso saliendo, sí, para un poquito balancear el proceso, sí. Habló mucho en ese momento sobre el acuerdo que hizo la OTAN con la Unión Soviética sobre el tema de no avanzar sobre los países socialistas, y al otro día, bueno, empezamos a ver cómo uno a uno fueron cayendo todos bajo la esfera de la OTAN, y siempre se dijo eso. Gorbachev, ¿pecó de ingenuo o fue una traición? Para mí, tontería y traición mezclada, porque por mi juicio, era político muy débil, y no tenía patriotismo, no sé cómo. Se entiende la idea muy clara. ¿Qué pasó con Yeltsin? Porque la idea está bastante clara de qué representaba Gorbachev. Pero ¿qué es
lo que hace Yeltsin y cómo deja a Rusia ahora ya. Me parece que ya durante el periodo de Gorbachev y siguiendo al periodo de Yeltsin existía una lucha grande de los grupos de futuros oligarcas, si se puede decir. Ya empezaron a buscar cada persona. Nosotros también sentimos eso durante el periodo de Gorbachev. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esta situación si el país va a desaparecer? Eso fue, para algunos eso fue fantástico, pero yo, por ejemplo, y mi esposo lo comprendemos bien, que tenemos que hacer algo para prepararnos para completamente otra vida. Pero eso fue el periodo, eso digo otra vez, que son mi punto de vista, y en muchas cosas me ayudaron en este periodo los pensamientos y los artículos, libros que yo leía de los sociólogos latinoamericanos, porque yo, sabiendo más o menos español, yo siempre leía muchos libros, sabía muchas ideas de la izquierda de América Latina, que mucho más antes que nosotros, que Rusia, que la Unión Soviética, sentían la influencia de los Estados Unidos. Y todo eso fue muy parecido. Pero en nuestro país la gente no sabía de eso, no sabía. Siempre pensaba bien sobre los Estados Unidos. Es un país muy rico, con la gente muy buena, con amigos nuestros, no sé. Pero los científicos latinoamericanos, los sabios latinoamericanos escribieron siempre que hay manipulación de la mente de los latinoamericanos desde el lado de su vecino norteño. Y por eso, para los que sabían eso, nos parecían muy peligroso lo que pasaba en nuestro país. Y por eso digo que esa lucha ya sin pensar en el pueblo soviético, solamente era la lucha entre los grupos financieros o futuros financieros, no sé, eso para mí es difícil comprender porque nosotros no vemos esto con nuestros propios ojos, pero sentimos cuando ya privatizaron las redes de comunicación, periódicos, televisión, poco a poco, no sabemos de eso primeramente, después comprendemos que hay una situación muy difícil. Y claro que sí, Gorbachev tenía por lo menos algunas ideas socialistas. Para Yeltsin, quien era un funcionario muy alto del Partido Comunista de la Unión Soviética, él rápidamente se cambió y dijo que no, ahora todo lo que yo he dicho antes, eso no sirve, ahora yo soy al revés. Y algunas personas que le ayudaron aparecieron, empezaron a hacer lo que ellos quisieron, y yo estoy segura que los que ayudaron a él jugaron en este proceso de privatización, robaron prácticamente todo lo que toda la Unión Soviética, toda la gente juntaron esas riquezas, y para ellos era muy rápido y muy fácil dividir eso entre algunas familias y nada más. Yeltsin hizo cosas terribles y no comprendemos nosotros cómo Gorbachev vive tranquilamente en Londres, cómo es si él prácticamente preparó todo para la destrucción de su país. No es casualidad que viva en Londres. Llegamos a Putin, ¿no?
que es, creo que uno de los líderes más considerados a nivel mundial. No hay quien no reconozca, para bien o para mal, el liderazgo de Putin y la fortaleza que parece haber nacido desde de las bases de su propio pueblo, porque algo mencionaste antes, el pueblo de la Unión Soviética o el ruso necesita un líder fuerte, ¿no? Y pareciera que Putin tiene esas características. Me dirás si tengo razón o no, pero la idea que genera es que Putin recrea a Rusia sobre las bases del rescate del orgullo nacional y apela a bases históricas sobre la tradición, la lengua, la religión. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo recibió la población este programa? ¿Cómo fue aceptado, no? Sí, es muy importante comprender todo eso y hay que ver eso también durante los años de su poder, porque había muchos cambios de él mismo durante este periodo. Si yo digo sobre una persona fuerte, es mi pensamiento. Yo sé que para todo el mundo la democracia significa que todos tienen que reunirse y hablar no sé cuántas horas sobre algunas cuestiones y al fin encontrar una salida. Yo no pienso así completamente porque como directora del grupo artístico, yo sé que eso es un camino para, no sé. Un conflicto permanente y no avanzar en nada. No, es imposible hacer eso porque vamos a hablar no sé cuántas horas, días y años y nunca vamos a elegir un camino común. Por eso me parece que en el país tan grande como Rusia, además tan difícil como Rusia, porque hay mucha gente de varias religiones, naciones, tradiciones, etcétera, etcétera. Es muy diferente, Rusia es muy diferente. Claro que otros países también no es completamente excepción, pero de verdad que en Rusia hay muchas cosas muy especiales. Esos territorios donde viven poca gente, con condiciones muy difíciles para vivir. Tenemos casi 2/3, me parece que del territorio que es muy difícil para vivir, pero la gente vive y le gusta. Y cuando yo digo, al fin en Moscú hace 15 grados bajo cero, ¿cómo esperamos eso? Todos me preguntan, ¿cómo ustedes esperan eso? Claro, nos gusta eso, nos gusta el frío, no sé. Hay muchas cosas que no se puede comparar con... Y es difícil para vivir, para la gente que está acostumbrada a vivir en condiciones cómodas, etc. Por ejemplo, si tú no das al estudiante de los Estados Unidos, al soldado de los Estados Unidos, el tiempo para almorzar, no das 2, 3 platos, ellos no te van a comprender y nuestra gente puede no comer ni dormir ni nada si ellos tienen el sentido de lo que hacen. Si ellos eso tienen, tú no puedes hacer nada con esto. ¿No es un mito entonces esa idea que hay sobre que el pueblo ruso es un pueblo templado, duro, con un espíritu que no se doblega y que Occidente se lo ve frágil al lado de eso? Yo pienso que es así, que es un pueblo muy claro, porque la historia de Rusia, ustedes saben que, por ejemplo, tantas guerras, tantos enemigos que tenía Rusia antigua y durante todo este periodo, es difícil no pensar en eso o olvidar en eso. Tú puedes olvidar, pero en tu sangre ya es esto y el sentimiento de ser fuerte, de ser importante,
yo estoy segura que hay muchos países en el mundo que prefieren vivir tranquilos y, por ejemplo, tener un pequeño jardín y vivir así, pero los rusos no, son otras personas y por eso hay que comprender eso. Si hablamos, regresamos a la pregunta sobre la aparición de Putin, él apareció en nuestro país muy extraño para nosotros. Nosotros no conocemos a esta persona y era Yeltsin que decidió hacerle su heredero. Muy fue sorpresa para la mayoría de la gente. Yo hablo sobre mí, mis amigos y miles de millones de mis conocidos que no conocían a esta persona completamente. Y él recibió el país en una situación terrible, terrible, porque durante el periodo de Yeltsin prácticamente Rusia empezaba a desaparecer del mapa, porque era todo lo que hicieron destruyendo, por ejemplo, grandes fábricas, grandes industrias, que eran el centro de una grande ciudad. Toda la gente trabajaron en esta fábrica. Todas las personas de esta ciudad y ciudades grandes. En Rusia las ciudades son 1.000.000 de personas, 3 millones, 4 millones. Eso, y todos en un momento no tenían trabajo, perdieron el trabajo. ¿Cómo es este? Los hombres empezaron a tomar y toman hasta hoy día, es problema de nuestro país, porque empezaron a tomar alcohol, hasta no querían vivir en este mundo, porque no podían dar a comer a su familia. Los militares que siempre en la Unión Soviética, en Rusia antigua igual, siempre eran los mejores de los mejores. Ellos también perdieron trabajo completamente y no podían ganar dinero. ¿Cómo? Como bandidos. ¿Cómo recibir posibilidades de dar a comer a sus niños? Si vamos a hablar sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, cuando no había, por ejemplo, no sé, queso de este tipo, sí, no existía y eso muy malo, era muy malo, pero después ellos completamente no podían comer, completamente. Yo recuerdo, estando en Argentina en el año 91, encontré a una familia que me entregó un sobre con $100 para su hijo que vivía en este periodo en Moscú con su familia rusa. Y casi llorando me hablaron, me dijeron esas personas que eso es todo que podemos mandar, por favor, que no se queja, que no podemos dar más. Y yo recuerdo muy bien, era para 10 meses de mi sueldo, 10 meses, $100 yo podía recibir durante 10 meses, porque cada mes nuestro sueldo, nuestra ganancia durante un mes fue $10. $10, ¿cómo vivir en esta situación? Y yo no tenía hijos, y yo no tenía este problema, pero los que tenían hijos querían matarse, porque era tragedia para sus familias. Además, Tatiana, una pregunta. ¿Es cierto que se comenta que 25 millones de rusos de una forma u otra perdieron la vida por suicidios, drogas, alcohol, violencia en ese periodo? sí, claro, era terrible, era el periodo terrible. No sé por qué ahora solamente critican la Unión Soviética y tratan de olvidar este periodo de casi 10 años, cuando nosotros, yo digo sobre $10 de mi ganancia, pero yo puedo decir que no siempre nos pagaron, no siempre. Claro que el español siempre me salvaba, porque había mucha
empresas españoles que querían hacer cooperación con unas empresas de Moscú, por ejemplo, Campo Mos, una empresa mezclada, si se puede decir. Ellos necesitaban traductores también. Yo trabajé con argentinos como traductora, como profesora, como quiera. Yo tenía que hacer todo lo posible para dar a comer a mi familia, porque yo otra vez digo que recuerdo muy bien esos $10 que a veces nos pagan, a veces. Entonces, yo quiero decir, lo peor que existía en este periodo fue la guerra en Chechenia, porque nosotros no solamente, bueno, nosotros no podemos no comer, pero esa gente que fueron jóvenes, muchachos sin preparación ninguna, a ellos mataron y nada más. Y nada más, mataron dentro de nuestro país. Eso no existía nunca. ¿Con qué se puede comparar esto? Y cuando apareció Putin, lo primero que él hizo, y esto nos llamó la atención, que primero que él dijo que hay que terminar la guerra en Chechenia. Al fin apareció una persona, mala o buena, que quiere terminar con eso, porque eso era algo fuera de la comprensión, esta guerra en Chechenia, fuera de la comprensión. Y por eso, y él mismo salió de Kremlin y de Moscú, vino a Chechenia, o llegó a Chechenia, perdón, y empezó a hablar con esos, digamos, personajes que encabezaron la lucha. Había muchos representantes de los países árabes que ahora nosotros vemos como personas súper peligrosas para todo el mundo, y antes ellos lucharon en nuestro Cáucaso, mostrar su deseo, no desde primeros pasos, pero él empezó a mostrar su deseo de construir un Estado independiente, Estado nacional. Ustedes vean cómo luchan contra él, cómo ni cuántas fuerzas quieren especialmente echar a Putin desde su puesto. Y eso me parece que muestra muy bien que lo que él hace. Eso entonces lo vamos a dejar así picando para que los que les interese el tema, que van a ser todos, vengan en el segundo programa. Ahora vamos a hacer solo una pregunta más para terminar de redondear esto. Que quieran saber qué hizo Putin, cuáles son las fuerzas que enfrenta Putin dentro de Rusia y cuáles son los desafíos a nivel global que enfrenta Rusia. Eso lo vemos en el próximo programa. Lo vamos a cerrar con una pregunta que Ivonne está hace media hora tratando de hacer y yo no la estoy dejando. Lo que pasa es que lo que te voy a preguntar ahora es algo que ya nace con Yeltsin, para cerrar este periodo antes de entrar en lo que es Putin. El fenómeno que vos comentaste sobre Chechenia, nosotros pudimos ver acá en la Argentina hace unos años, tuvimos acceso al documental sobre Putin, que uno de los impactos mayores fue como... El que hizo la televisión rusa, no el de Oliver Stone. Claro, el que hizo la televisión rusa. Nosotros lo presentamos acá en el Senado de la Nación. Estuvo muy interesante. Hubo 200 asistentes porque era una presentación privada. No se levantó nadie prácticamente hasta el último momento, y era un programa, un documental de 2 horas 30, o sea que es un documental que llega hasta el 2013, nos quedó un bache de 7 años. Así que, pero reflejaba mucho eso, y lo de Chechenia, que fue lo primero, y me impactó mucho la decisión de Putin. Así que bueno. Cuando va a brindar. Cuando va a brindar. Así que bueno, vamos a hacer así, Tatiana. Te voy a hacer la última pregunta que tiene un poco que ver,
y te comprometo en poco tiempo que podamos volver a contar con vos acá. Así que no es una despedida, es apenas una... Hasta luego. Lo que quería hablar, que es un tema que en realidad en Occidente se cree que divide mucho, ¿no?, la posición de Rusia sobre el tema de género. Mientras el progresismo global promueve una agresiva agenda de género, los sectores nacionalistas proponen a Putin como ejemplo de que hay que reconstruir sobre las bases culturales enfrentadas a estas ideas, ¿no? ¿Cómo ha vivido Rusia y su población el proceso de presión de Occidente que comenzó principalmente en Yeltsin? Por eso quería cerrar acá aprobando medidas a favor de estas ideologías bajo la presión europea. Sí, yo pienso que es prácticamente la respuesta ya está en la pregunta, que de verdad que Putin con su ideología que él empezó a obtener, porque sus primeros pasos fueron sin este rumbo, pero después me parece que él poco a poco empezó a comprender que hace falta construir el Estado nacional dentro de este mar de globalismo mundial. Y no sé, no puedo decir que esto está basado en el idioma. Él trata de hacer estos pasos, pero me parece que son pocos, no es demasiado. La conquista del idioma, desarrollar las tradiciones, no sé, me parece que en nuestro país hay bastante personas que no quieren esto. Ellos están orientados al occidente y esas personas son con más influencia. Por eso lo que él hace, pero siempre cuando él hace los pasos a este rumbo, a fortalecer nuestra nación, rápidamente él tiene más apoyo. Cuando él empieza a dar su atención a todo el mundo, digamos, a los que están en contra de eso, que también son rusos, de verdad que es presidente de Rusia. En este momento hay muchos que no aceptan eso, hay muchos que no aceptan. Pero estos, los que no aceptan, no tienen el poder. No tienen, por ejemplo, medios de información. Esos son la gente como tal, la gente de masa. Y el momento más de la más fuerza de Putin fue, claro, que después de digamos, de aparición de Crimea dentro de nuestras fronteras, porque para los rusos era muy, muy, muy importante. Esto era, de verdad, eso no fue ninguna ocupación, él cumplió lo que había que cumplir. Excelente, Tatiana. La verdad, creo que podríamos quedar charlando horas y estoy segurísima que nuestro público también estará encantado, le hubiera gustado, porque no es exactamente lo mismo leerlo y escuchar otras versiones, sino que escuchar de alguien que vivió adentro y fuera del país un lapso bastante importante en la historia, ¿no? Sí, que yo creo que es muy útil para comprender el pensamiento, porque uno tiene la tendencia a pensar que un ruso es un argentino que vive en Rusia. No, un ruso piensa de otra manera, lo mismo que un chino piensa de otra manera. Esa cuestión y que es muy propio de Occidente. Fíjate que Occidente lo que hace es establece un patrón cultural y lo busca imponer en todos lados. Si no respetan ese patrón, entonces quiere decir que no respetan los deseos de los pueblos y los derechos humanos. Y la verdad no, porque los pueblos y los derechos humanos son entendidos de otra manera según la región donde estemos.
Creo que lo que aspiraba el programa en cierta medida es eso, empezar a entender cómo lo ven los rusos comunes, como la gente de carne y hueso, no solo un intelectual que escribe en un medio. Exacto, así que encantados de recibirte y te comprometemos organizar una nueva entrevista muy pronto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy interesante hablar con ustedes. Sus preguntas son de verdad que son muy importantes para la comprensión hasta para la gente de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias por aguantarnos hasta acá, hasta el final. La verdad, Tatiana, nuestro agradecimiento por haber estado tanto tiempo hablando con nosotros y con tanto gusto. Realmente es una persona muy agradable, más allá de que alguno puede estar o no de acuerdo con lo que dice, pero son sus vivencias, es su pensamiento y es muy respetable lo que dijo, lo que dice y lo que hace. Así que los interesados en saber más sobre Tatiana pueden buscar al grupo Grenada, que también, como dije al principio, haremos un programa especial en Asia, Lejano Oriente y Asia TV Cultura, así que están todos invitados a verlo. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Los que quieran colaborar con nosotros ya saben que pueden hacerlo a través de Patreon. En la descripción del video tiene los libros a disposición y también lo más tan importante como todo es la difusión de nuestro contenido. Estamos a poco de los 10.000 suscriptores, así que estamos en las manos de ustedes y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.